Voy a presentarles unas diapositivas con relación a la producción y a la construcción con madera. Hay una creencia pues equivocada con relación a que construir en madera es depredar un país. Y por otro lado dice que no podemos construir con madera porque no producimos madera. Estos dos tabús principales que tenemos no son ciertos, vaya. ¿Por qué? Si nosotros construimos con madera sacada de un bosque nativo, eso sí es antiecológico, sí es depredar un país. La construcción de madera debe hacerse certificando que la madera que se ocupe en construcción provenga de un bosque plantado específicamente para ese fin, para producir madera. Y con esto, pues está, además de aumentando la cantidad de bosque, estamos produciendo más material de construcción y, bueno, es el único material, se puede decir, el único material renovable que hay. Ningún otro material de construcción tiene esta particularidad. Vaya, si tomamos en cuenta la energía de transformación, es decir, una tonelada de madera, desde que está en el bosque hasta que es convertida en tablas, cuartones, y toda pieza de construcción, necesitamos consumir 450 kilovatios hora. Comparándolo con una tonelada de acero, ya listo para la construcción desde que se extrajo, son 2.700 kilovatios hora. Y una tonelada de aluminio, ahí sí consumimos 17.000 kilovatios. Vaya, la huella de carbono para que produce un kilogramo de CO2 por metro cúbico es 67.8 kilogramos. Con el efecto sumidero, es decir, lo que captan los árboles en el bosque gestionado pues, de forma sostenible, por cada metro cúbico producido, la huella es negativa. Es decir, se fijan 782 kilogramos de CO2. Es decir, es un material que su huella de carbono, se puede decir, es negativo. Claro, la madera hay que protegerla. Hay gente que la deteriora, por ejemplo, el fuego. Muchas condiciones atmosféricas, la humedad, el asolamiento, los cambios bruscos climáticos y muchos agentes bióticos como hongos, xilófagos y los insectos pueden dañarla. Y contra esto es que tenemos que pensar cuando diseñamos con madera, es decir, los diseños deben estar adecuados para este tipo de construcción y lo podemos hacer de una manera natural o de una manera constructiva o agregándole protectores o combinación de ambas. Vaya, el fuego, que es al que más se le teme. Hay una realidad, la madera se consume lenta y superficialmente, es decir, la velocidad que tiene para que la madera avance con el fuego desde la superficie hacia el interior, la velocidad promedio de propagación es de 0.7 milímetros por minuto. Es decir, nosotros podemos diseñar para que las piezas de madera resistan una sección de H minúscula y B minúscula con dimensiones H mayúscula y B mayúscula. Es decir, cuánto tiempo queremos que nos resista la pieza durante un incendio mientras llegan pues los bomberos o logremos extinguirlo. Es decir, esto nos da la protección, nos da el tiempo que necesitamos para eso. Esto es sin ningún protector, pero hay protectores para la madera y maneras de aumentar todavía su protección. Uno, si nosotros le quitamos las aristas, le redondeamos las esquinas y tendríamos una pieza que va a resistir más porque el fuego entra por las esquinas. Esa sería pues una manera de evitarlo. Y segundo, podemos añadirle protectores en la superficie para aumentar su capacidad de resistencia al fuego. Quiero mencionar que el carbón es un gran aislante y lo que pasa es que nos asusta cuando vemos que la madera está
con la superficie carbonizada, lo que está haciendo es defendiéndose y creando su propio aislamiento. El fuego, claro, si no se apaga con debida velocidad, pues obviamente va a llegar un momento que puede fallar la estructura. Pero todo lo que vemos ahí de estructuras carbonizadas después de un incendio, si están en pie, se pueden salvar. Se puede remover la capa de carbón que le ha servido para proteger el interior y se vuelve a chaparrar y con las medidas siempre protectoras, como es redondeándole pues las esquinas. Es que la madera tiene una ventaja sobre otros materiales como el acero en el sentido de que no se dilatan. Una pieza de acero bajo el fuego se dilatan y pierde su límite, su fluencia, ¿no? Y es difícil que la recupere. Hay que resoldar con otras piezas o refundirlo, lo cual después resulta muy complicado en una estructura de acero. Aquí tenemos, vaya, los factores, digamos, climáticos que la pueden dañar si no se toman las debidas protecciones. Para la humedad, lo que hace es aumenta sus dimensiones, es decir, la madera se hincha, vaya, quiere humedad, y eso al aumentar su humedad lo que hace es que sus propiedades mecánicas disminuyen y como aumenta la densidad, al ser más blanda, lo atacan con mayor facilidad pues los hongos y los insectos, que son los que causan una pudrición, y es a estos elementos, los que al final son los causantes, hongos e insectos, repito, a los que hay que combatir. No es que la humedad la dañe, no la daña, es algo temporal, se hincha y recupera pues su tamaño original una vez que ha pasado pues un temporal o lo que la haya hecho lo que ha producido el cambio de dimensiones. Igual el sol pues la decolora, eso pues tampoco es un daño que podemos proteger, evitar si mantenemos las piezas, digamos, en la sombra o evitando excesivo asoleamiento, pero no causan pues daños estructurales, sino que más bien, digamos, estéticos. Sí, disminuye las propiedades mecánicas si está permanentemente asoleada y puede producirse grietas y ahí es donde va a entrar pues el insecto y la humedad también, que al final es la que la va a dañar de una manera permanente. Bien, las normas europeas reconocen 5 tipos de riesgo que tenemos que tener en cuenta al hacer nuestros diseños. Bueno, los 5 riesgos. Bajo cubierta. Este pues es el menor de todos. Digamos, el interior de toda construcción pues no está expuesto más que temporalmente a la humedad ambiental, vaya, cuando hay un temporal, pues todos vemos de que el interior de las piezas de madera pues se pueden aumentar dimensionalmente y obviamente baja un poco su resistencia, pero es temporal. Bajo cubierta, digamos, estructuras, el caso de una terraza está bajo cubierta, pero con mayor exposición que una que está en el interior. El tercer caso es intemperie sin contacto con el suelo. Por el suelo, pues el suelo es el que generalmente permanece húmedo, por lo menos durante todo el invierno, y ahí está por la parte inferior de la pieza es donde le va a penetrar la humedad. Si nosotros diseñamos levantando las estructuras, la madera del suelo, aumentamos su resistencia. Más bien su resistencia a la humedad. Y podemos tener también en la intemperie, el caso 4, en contacto con el suelo o en el agua, el caso de un muelle, las terrazas así abiertas, que sí se pueden proteger también, pero ya necesitan unas protecciones bien profundas y que se pueden lograr lógicamente. Y por último, el caso más grave es el contacto con el agua salada, el caso de los muelles marítimos. Bueno, aquí, para cada uno de estos, aquí se colocan unos ejemplos y el tipo de exposición que tienen, ninguna, ocasional, frecuente, permanente y permanente, el caso de los muelles.
Y las protecciones, no necesaria, pero siempre recomendada una superficial. Necesaria superficial, el caso de exposición ocasional, y una recomendable media. Y aquí necesaria media y recomendable profunda. Y aquí necesaria profunda en el caso de la 4 y la 5. ¿Cómo aplicarlo? Las primeras con brocha y rodillo, ya la media es inmersión de la pieza en un protector. Si es profunda, pues será en autoclave, donde a la madera se le extrae todo el líquido interno, toda la savia, y se le inyecta ahí pues el protector. Esto pues tiene su método y lo voy a mostrar aquí rápidamente. Bueno, primero la superficial, el caso de las terrazas. Aquí, ¿por qué superficial y no profundo? Porque, vaya, si observan las terrazas que son de madera, verán que generalmente, si están bien hechas, presentan una separación, pues digamos el grueso de un clavo, un clavo con el que fue hecha. ¿Cuál es el objeto de esto? De que el agua que cae aquí no se quede ahí y no le dé tiempo de penetrar en la madera, sino que escurra. Así, pues, así no hay, no va a causar, pues, una humedad permanente en el interior de la madera. Se puede aplicar, pues, con brocha si es pequeña el área o con rodillo. Una protección media, es decir, se considera media si está más de 3 milímetros sin llegar al 75% de la masa. Es decir, aquí, como lo que tenemos en esta pieza de aquí, si necesitamos que toda la pieza esté protegida de esa manera, pues metemos la pieza completa en el protector. Si solo es el caso de que solo necesitemos una parte de ella, ejemplo, los pilares, solo la parte que va a estar en contacto con el suelo es la que necesita. No necesito que toda la pieza esté cubierta o que le haya penetrado humedad a esta intensidad, y se hace pues sumergiendo los pilares o las piezas solo en una parte, pues en un extremo. Y por el otro lado, si es profunda, aquí sí. Si son redondas, pues aquí vemos un caso y aquí un caso de piezas cerradas. Aquí entran al autoclave, el autoclave se cierra con el vacío. Al aplicarle vacío, se le extrae toda la humedad interna a la pieza, toda la savia, y ya una vez hecho esto, sacado el líquido interno o savia, se le quita se le suprime el vacío y se le descarga pues el protector, y en cuestión de, no minutos, en cuestión de segundos, al quitar la presión, el protector penetra en el interior de las piezas. Esto pues no es barato, es algo que podemos y debemos pues evitar con protección constructiva, pero este es el caso en que tengamos que, hacer muelles, por ejemplo. Aquí no hay otra más que hacer esto. Protección por diseño. Vale. La madera no es homogénea en todo su cuerpo, así, aún en el corte. Nosotros vemos una pieza de madera, vamos a ver que a lo largo se le ven una serie de vetas, y esto es en el sentido donde van, digamos, la fibra de la madera. Pero en un extremo, y vean cualquier pieza de cualquier tipo de madera, y van a ver que hay una especie de círculos así, y esta es la parte, digamos, porosa de la madera. Si yo meto un clavo aquí, va a entrar con suma facilidad. Aquí no va a entrar con facilidad. Va a entrar, pero me va a producir una rajadura, si el clavo es muy grueso, así horizontal, en el sentido de la veta, nunca así. Aquí sí va a entrar y con relativa facilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que esta es la parte que debemos de evitar que se moje, o que se moje mucho, sino que, vaya, por eso es lo que la construcción con canecillos, lo que vemos así en muchas viviendas o construcciones, muchos vemos que muchos tienen esta forma, o así con el extremo en diagonal. Esto es para evitar
que el agua, que el azote, pues penetre por aquí. Es decir, esto de aquí estaría mal, sino que aquí lo correcto sería cortarlo así en diagonal. Uy, cortarlo en diagonal aquí para quitarle, pues, para proteger de que el agua, en vez de caer aquí, pues, más bien siga de paso. Esto es importante cuando construimos así pérgolas y elementos exteriores. También, vaya, el contacto con el suelo. Han de haber visto en muchas construcciones de madera, en poblados, de que la parte inferior está impermeabilizada o la hacen con algún tipo de mampostería y sobre ella levantan la madera de diferentes alturas. Vaya entrando ya a la construcción y con estos principios. Vaya, digamos, la planta va, digamos, las fundaciones. Una manera es de fundar con pilotes, pero ya dije, sí, evitemos el contacto con el suelo. Levantemos con un pedestal, ya sea concreto, suelo, cemento, y la pieza de madera la ponemos en contacto en la parte superior del pilote, del pedestal evitando pues que la humedad del suelo, el suelo incluso tiene una ventaja este sistema en el sentido de que el agua va a correr por bajo, no hay necesidad de hacer ningún tipo de terracería. Aquí tenemos una pendiente, vean la altura de los pilares externos comparado con estos de acá, porque hay una pendiente y entonces si todo lo fundamos así, con pilotes sobre pedestales, vamos a tener aquí una protección mayor que la que va a tener la casa en sí. ¿Por qué? Porque aquí va la humedad del suelo, que como va a estar bajo la sombra, en el caso de lluvia y todo, y aquí va a correr agua superficial, pues siempre hay una humedad que puede salir. Entonces ahí protegemos las piezas que van a tener el piso de la casa y con un protector mayor. En este caso aquí aparenta ser alquitrán y hay industriales y sería pues, como decir, una protección para un riesgo 3. Pero si el terreno es plano, podemos hacer la protección, más bien la fundación, como decir, una losa de fundación, no es este el caso, pero en el edificio el ENSEB, el que está ahí en el parqueo de la UCA, se hizo algo similar a esto, lo vamos a ver más adelante, pero vaya, ¿cuál es la diferencia? Que cuando construimos en una losa de fundación, ya dejamos inmersos lo que son drenajes, tuberías de agua potable, poliductos, todo lo eléctrico ya queda al colarlo aquí, ¿verdad? Ya una vez colado se revisa antes de fundirlo, el concreto encima, para después ya no podremos hacer nada, ¿verdad? Así que, o todo lo que hagamos será superficialmente. Entonces, estos son los dos casos, pilotes y los así, planos. Las paredes. Vaya, ¿qué hacemos con las paredes? Las prefabricamos, pero en el sitio, ya es decir, en el nivel que les corresponde. Aquí en este caso, vaya, prácticamente se traza en el piso, ya sea en el caso de la losa, en el caso de una que sea con tableros de madera, ahí se traza el plano de la casa de escala 1 en 1. Y ahí vamos a ver dónde hay puertas, dónde hay ventanas. Vamos a ver aquí, aquí van a encontrar, vaya, por ejemplo, esta pared que está en el suelo, que no ha sido levantada todavía, piezas que están así juntas y que sin seguir un módulo. Aquí hay otro. ¿A dónde se pone esto? Aquí hay un módulo que va de aquí para acá y de aquí para acá, pero aquí hay otra pieza. Es donde va a llegar otra pared. Aquí está levantada, vean aquí ha llegado una pared más chiquita, un pedazo de pared, como sea, y así en todos lados. Es decir, esta pared que va a estar, probablemente esta pieza esté aquí, no sé dónde va a quedar, pero así es. Es decir, hay maneras de hacerlo y en el plano así las dibujamos todas las piezas y a la hora de trazarlo se rectifica y ahí va la construcción. Vean aquí, ya están levantados, todavía no se ha forrado y sin embargo ya se ha colocado ventanas. Esa es una de las diferencias de la construcción de madera de este tipo, en que
no forramos hasta el final. Aquí va a trabajar con toda comodidad el eléctrico, el fontanero. Bueno, aquí se le adelantó el de las ventanas y ahí está, pues no molesta a nadie. Y el forro hasta el final. Ya terminaron todos a forrar. En todo caso, forramos una cara, como está acá. Este es el edificio en SEB, ahí en la UCA. Este es ya aquí ya se ha fundido el piso de concreto y está ya colocada toda digamos, la primera pieza que ponemos de madera con los, aquí se observa mejor, aquí está el durmiente principal que tiene una protección mayor, y lo dice aquí el tinte, el color del tinte que tiene, comparado con estas que no tienen. ¿Por qué? Esto va a estar en contacto con esta y se va a fijar en todos estos pines que ustedes ven acá. Y entre ellas, pues aquí en el interior nunca se va a mojar, o sea que la exposición aquí es el peligro, digamos, el riesgo es grado 1, este es grado 2. No tenemos aquí grado 3 más que en el exterior, en las paletas que vamos a ver. Vale, aquí está, grado 1 y las paredes. Vean con qué facilidad 3 personas mueven o levantan una pared una vez que se ha fabricado. Y se le han hecho aquí los agujeros para que encajen aquí con los pernos que se ven aquí con estos pines. Aquí se ve en esta secuencia aquí ya casi llegando, aquí ya llegado, y aquí ya las tienen en su lugar. Esto es ahí en el ENSEB. Como ven, aquí ya están todos los poliductos y todos los salientes de los drenajes. Por aquí se ven algunos. Bien. Acá, bueno, ya están estas paredes. Aquí ya estas ya se van a montar sobre el otro. Son las que dan ahí frente al ICAS que está aquí enfrente. Sí, la primera es la que le tenían miedo aquí los trabajadores que nunca lo habían hecho con el sistema significado y ahora pues ya están bien experimentados. Cuando montaron el del segundo y ahí van. Con bastante experiencia. Un detalle acá, ya empernándolas, poniendo de las tuercas con las arandelas ya para pues, evitar ya que sean levantadas en el caso de un huracán. Quiero decir que el viento es el mayor peligro de la madera más que un sismo. El sismo, la madera como es muy liviana, el sismo, el daño que, pues sobre todo aquí en una losa de concreto, como en este caso, jamás la va a causar pero el viento sí, el viento, que un huracán, si no se fijan bien aquí estos pernos, el huracán, más que hundir la casa, la levanta. Otro, aquí también, cómo cambiar el sistema. Aquí quiero que observen aquí miren redondeado las aristas de las piezas de madera. Esto no es ahí en el ENSEB. Este es un ejemplo que pongo para que observen esto. Pero sí, en el ENSEB usamos estas piezas. O sea, ¿por qué esto? Bueno, primero, no daño ninguna pieza, no le hago ningún saque a la madera, simplemente está llegando aquí, como decimos, al beso, y se fija con esta pieza a la viga principal, llamo esta vigueta, llamémosle así, diseñada de acuerdo a la carga que va a llevar. Aquí se fija, tenemos 3 agujeros de fijación y 3 que van a la pared, en este caso estos son para el encebo. Aquí hay de viga a los 2 lados, y aquí a un lado, y así mucho. Aquí solo un esquinero. Esto es lo que facilitará enormemente el trabajo en madera, las uniones. Aquí estamos en un segundo nivel, este no es el ENSEB, pero quiero que observen, vaya, aquí está la escalera, no se ha forrado ni la de abajo. ¿Sí? Y no es necesario, no atrasan a nadie. Aquí puedo llegar al techo y si todavía sin forro, a menos ya cuando vaya a poner, claro, sin esto no puedo nivelar, me refiero a sacar la superficie a plomo, pero no voy a poder colocar tomas, etcétera. Pero paredes que no lo tengan, las paredes no están en ruta crítica, la estructura de la pared sí. Aquí vemos esto, aquí ya está
Miren, no tiene forro, pero ya se han colocado instalaciones, ya se empieza a forrar, ya tiene el forro, estas piezas en la parte de atrás, pero hasta que están, hasta entonces forramos, hasta que ya no puedo seguir lo eléctrico, ahí sí, ya entra en ruta crítica y entonces sí tengo que hacerlo. Vean acá, las fachadas sí están forradas, y todo el interior, y las ducterías de instalación y alambrería que va a ir ahí ya, como digo, lo más fácil para los electricistas, fontaneros. Aquí se ven, vean aquí, instalaciones vistas con toda la facilidad del espacio que puede pedir pues un fontanero o un eléctrico, o cualquier tipo de instalación interna a una pared. Vaya, aquí tenemos una construcción de 3 niveles en madera sobre una estructura de concreto. Y digo, 3 niveles con este sistema, es decir, una armadura de madera con forro de madera que posteriormente será forrado, pues obviamente con el acabado del tipo para una protección mayor de la madera, que no someterla pues a intemperie. Un material como el Densglass es muy efectivo, además de aislante y entre otras ventajas, pero no es el único, hay otros materiales también, no es el único, pero sí es una gran protección. Aquí hay una de 4 niveles, pero hago esta de 4, ya no es el sistema anterior. Aquí ya son piezas sólidas de madera, me refiero a sólidas que son placa con placa, construidas así transversalmente. Vamos a ver el detalle de estos. Y podemos observar aquí, miren el entrepiso, este es el entrepiso, una losa, más bien un entrepiso horizontal y que está con conectores, piso de abajo, con el piso de arriba, con este provisional, protección para tenerlas pues bajo el mismo rostro. Aquí se le ha quitado, no la necesita, y aquí todavía lo tiene. Es decir, pero piso con piso, vaya, está unido. Piso de arriba, entre piso, con el piso de abajo. Así logramos 4 pisos de madera o más, pueden ser más. La ventaja es que esto puede llegar tan grande la pieza hecha en fábrica, ya no en el sitio, de acuerdo al transporte, que sea alguna rastra, tampoco tiene una longitud, como en este caso que aquí parece que hay, si sigue todavía como fueron más de 20 metros. Sin embargo, está unida, tienen elementos de varias piezas formando una pared. Diferencia entre ambos sistemas, digamos el tradicional, el que mostramos en las primeras imágenes, con armadura es decir, un esqueleto de madera en las paredes y forro interno y externo. Aquí no, aquí todo es sólido con paredes y entrepisos hechos. Aquí se ven las tablas o tablones en un solo sentido. Aquí una placa en un sentido, la otra en el sentido opuesto, así para que no se deforme, como un plywood, como un super plywood, si lo quieren ver así. Y unido el entrepiso con el piso de abajo, con estos conectores. Aquí tenemos 3 tipos de acuerdo a la altura o requerimiento en cuanto a la carga que va a llevar, ya sea entrepiso o sea pared. Siempre vamos a tener piezas impares. La idea es que la cara interna de la pared y la externa vayan en la misma dirección y el centro en sentido contrario. Esto evita pandeos en una u otra dirección. Así, 3 piezas, 5 piezas, 7 piezas y así según el requerimiento que se necesite. Así, las paredes, aquí está en montaje, paredes completas ya con los huecos de ventanas del tipo que sea. Es decir, se hacen de acuerdo a un plano en una fábrica, y ahí vean ya aquí el entrepiso. Aquí están ya las piezas esas que van a detener donde se va a fijar la pared interna ya. Y aquí están esperando pues los carpinteros
para que esté en su sitio y la fijan por bajo y después en el otro lado. No importa pues la forma que sea y de acuerdo al diseño, incluso aquí pues las paredes se fueron de forma vertical, una sola pieza. Aquí se ve un detalle. Pues, aquí están montando ya un segundo piso sobre esto y hasta aquí pues fue uno solo, traslapándose aquí para arriba y este pues empezó antes y así van como en este caso. Eso depende pues de cómo se haya diseñado. Bueno, aquí vamos a ver. Aquí tenemos una estructura, aquí está enmarcada una pieza que tiene aproximadamente 9 pies, aquí o sea 270 por 9 metros de largo. ¿Qué se hizo aquí? Aquí los arquitectos y los ingenieros sometieron a prueba, a decir, para construir un edificio de, increíble, pero sí 17 pisos en madera, y lo vamos a ver. Columnas de madera, ya no, no son armadas, sino que son igual sólidas, de madera, formadas por piezas, lógicamente, pero ¿cómo se hicieron? ¿Y cómo se probaron? Miren, aquí se está probando la pieza que les dije, de 9 metros, en un laboratorio, en un superlaboratorio en el estado de Oregon. Tiene una capa de concreto de 5 centímetros, pero esto no es estructural, es para entre piso y piso evitar como un cortafuegos. Hay un incendio en un piso, no pasa al siguiente, ¿verdad? O sea que ya vieron pues las cualidades que tiene la madera para soportar los incendios. Este es el laboratorio. Vamos a ver. Aquí lo que sería, en todo caso, una viga sería una pieza de la misma madera. Aquí están las piezas largas y aquí pues la unión del concreto con otro de la madera para aumentar el peralte de lo que sería pues la viga de madera. Es concreto, como digo, no es estructural. Aquí dice, en una prueba de laboratorio de 2 horas y 48 sensores que muestran todos los puntos de deformación que pudieran encontrarse. Si observamos esta imagen, vamos a ver que aquí ya tiene una deformación durante el proceso. Ahí se le ha aplicado pues a esta pieza pues en las partes más sensibles cargas. Vamos a ver cómo se comportó esto. Dice, la carga última fue de 82.000 libras, 41 toneladas, un equivalente de 3.120 kilogramos por metro cuadrado. Hasta ahí falló esto. Esto fue el doble de lo requerido, el doble de lo esperado. O sea, con esto, los diseñadores se sintieron tan satisfechos que, bueno, ya no hubo ningún tipo de objeción después de ver estas pruebas. Aquí se observa la deformación que tuvo, menos de 5 centímetros en el centro de fallar, pero no fue algo abrupto como cuando se quiebra una pieza de concreto. Vean por bajo, esto incluso permite la evacuación en el caso extremo de que llegara a suceder en varios niveles una situación de esta. Bien, pero esto es una prueba pues real que se hizo y con base a estos datos se construyó pues el edificio que les mencioné. No es este, lo vamos a ver. Este es otro. Este es uno de 9 pisos en Londres. Un piso con una base de concreto abajo y 8 pisos adicionales, 8 pisos de madera, toda su estructura, incluyendo el cubo de los elevadores. Aquí vemos su proceso de construcción. Lo blanco que vemos acá es la protección para, como norma de seguridad, pues. Pero obviamente fue removido. Aquí va el cubo, el cubo de elevadores. Vean los entrepisos con qué facilidad se pueden montar. Vaya, una grúa que lleva los tramos de losa en piezas grandes se van colocando pues sobre las paredes de abajo. Una sección aquí se puede ver que en vez de columna viga lo que se forman son cajones.
y va cajón por cajón, el que se va sentando uno sobre el otro, y esta es la parte baja que fue de concreto. Las paredes no todas coinciden unas verticalmente, porque como digo, son cajones. Obviamente el cajón entero sí está coincidiendo con el de abajo en su perímetro, pero todo el interior sirve de apoyo al exterior, es decir, todos trabajan. ¿Cómo se armaron los cajones? Las piezas, aquí la pieza de la losa, las paredes, aquí pueden ver, se amarra, después se sujeta con conectores metálicos empernados, pared al piso, y arriba, pared al piso superior. Así todos, toda pared, toda, así va. Esto será forrado posteriormente, digo, forrado con el material que se desee, pero aquí no hay repello ni nada de eso, sino que forro de tabla roca o cualquier otra pieza de material pues liviano. Vamos a ver en la siguiente. Aquí tenemos, vaya, un ejemplo de una esquina del edificio. Esto que está así, vean, un protector adicional, porque esto será como un balcón, terraza. Aquí está abajo. Este espacio es el mismo este. La ventana, aquí está, la terracita esta, vaya, aquí está ya, se ve el exterior, y el piso pues que tiene ya un acabado. Aquí están todas las instalaciones que aquí están marcadas para no perder dónde eran, ¿verdad? Y así, aquí otro aspecto del mismo edificio, la parte de la cocina con cerámica en el piso, aquí está el resto pues con material vinílico. Una foto del edificio pues terminado y sus respectivas fachadas. Todo de madera, exceptuando y obviamente pues las superficies del arriba con sus drenajes para evitar pues la permanencia del agua ahí. Diferentes tipos de conectores y tornillos, ¿vale? Pared con piso, piso con cielo, pared con cielo, pared con piso, dependiendo diferentes tamaños del piso, piso y entrepiso, así todos los, para cada unión hay un diseño establecido. Y este es el edificio que hablaba. Es de los arquitectos, de la oficina de arquitectos Acton Ostry. Esto es en Columbia Británica, en Canadá, una zona sísmica similar a, bueno, el cordón de fuego del Pacífico. Y esto está construido. Vamos a ver. Se trata de un edificio que son dormitorios estudiantiles de la Universidad de Columbia Británica y aquí hay un híbrido en este aspecto. El cubo de los elevadores en este caso no es de madera, este sí es de concreto. ¿Por qué? Porque estas torres de concreto me van a servir de arrostramiento del edificio, evitar que se me mueva. Pero si observamos esto y llamo la atención en esto, veamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas alineadas. Y vean aquí abajo, solo hay 4. Es decir, ni siquiera las columnas de arriba encajan con las de abajo. Es decir, esta es la primera placa de concreto en la base, y sobre esto pues descansaron los 17 pisos. Parece increíble, pero vamos a ver. Estas son las columnas que se ocuparon. Estos extremos aquí, este es un conector que va, conecta a una columna, tiene un cilindro que le da paso al entrepiso para agarrar el hierro con la columna de abajo, así piso con piso. Vamos a verlo. Vaya, aquí lo tenemos, aquí el proceso. Vean, 4 columnas abajo, 6 columnas aquí arriba. Aquí van 3 pisos. Las torres de concreto que nos sirven de elemento arrostrante, y en cada uno de estos pisos es que se ensamblan los entrepisos que son de madera. Aquí vemos las columnas, aquí vemos llegando a las placas que vieron ustedes que fueron las que se experimentaron en aquel laboratorio para este fin. Aquí van las columnas de madera. Esto nos da un entrepiso sumamente delgado porque no hay vigas. Es decir, toda es como una viga corrida a todo lo largo.
así funciona esta estructura. Vemos que la columna está aquí separada del piso. Vean, estos son los conectores que van a, valga la redundancia, conectar con el cierre y la columna de arriba. Aquí la presenta el gancho de la grúa, aquí ya llegó a su posición. Y este espacio que queda aquí, ¿por qué está así? Porque si se fijaron, había una capita de 5 centímetros de concreto como protección contra incendio y también contra el ruido. La madera pues sí hace bulla, ¿no? Detalles de este edificio. Piso de abajo, columna de abajo, perdón, columna de arriba, entrepiso. Y aquí separado pues para los 5 centímetros de aislante de concreto. Aquí ya está el aislante de concreto en la parte superior y una especie de cielo falso en la interior. Queda la madera aislada tanto por arriba como por abajo, ¿verdad? Ahora, aquí ya incluso las paredes, como dije, forro con material liviano. Y aquí tenemos ya, pues, como decirlo, el piso terminado, con sus paredes terminadas, y el espesor sigue siendo bien angosto, bien delgado con relación a los sistemas convencionales. No hay vigas aquí. Aquí un esquema de la estructura del edificio, y aquí pues ya como su recubrimiento. Y aquí sigue el edificio hacia arriba, elementos de fachada ya prefabricados. Aquí está ya el edificio con sus columnas. Aquí va, pues esta ya son fotografías, no son dibujos. Y aquí está el edificio ya faltando 4 niveles y aquí ya llegó prácticamente al último piso. Podemos contarlo, son 17 pisos. Aquí está terminado, vean. Ya fotografía. Increíble, son 17 pisos de madera. Este es otro ejemplo, este es en Suiza. Este es de un arquitecto japonés, Shigeru Ban. ¿Qué hizo él y qué tiene de especial este edificio? Que es estructura de madera también con sistema de entrepiso similar. Aquí el arquitecto fanático de la madera y es casi gurú de la madera, diría yo, en el sentido de que los conectores metálicos aquí ni siquiera eso lo usó. El edificio lo prefabricó como un Lego, toda esa estructura. Esta es una fábrica ya existente y estas son las oficinas administrativas. Hago la aclaración. Vemos acá el montaje de todos los elementos. Pero el armado de esto es lo que, como digo, no tiene conectores. Vean acá, aquí va la pieza, hace como un pin de madera, aquí está, conecta las vigas en un sentido con las columnas verticales. Aquí está pues una geometría, un detalle de cómo lo hizo. Aquí está, bueno, obviamente tiene sus saques y todo, pero no hay metal aquí. Obviamente hay clavos y tornillos con toda seguridad, pero bueno, aquí está cómo armarlo. Aquí está, como decir, un detalle del armado y aquí después sus dimensiones. Bien. Bueno, aquí está, pues aquí están armando las piezas. Aquí va el pasador o viga de amarre, llamémosle así, para terminar la cubierta del edificio este. Bien, eso es todo. Y aquí termino pues diciendo pues de que la construcción en madera no le tengan miedo en una zona sísmica, ofrece muchísimas ventajas, aún en suelos muy malos. Bueno.